Manuel Conde. Buenos días. Buenos días, Nayib, compañeros. Primero, dar las gracias al Todopoderoso por permitirnos estar en nuestra vida, al pueblo dominicano por prestarnos la atención todas las mañanas en la Z101, y a don Álvaro Albelo, que particularmente quiero agradecer de forma muy especial el comentario que hizo en la mañana de hoy con relación a nuestro humilde aporte, con relación a una necesidad sentida de 3 niños a los que se le ha negado el acceso a la educación. Le agradezco no sabe cuánto, además de la admiración que le tengo de tantos años, tal vez no manifestada de manera apropiada, más que todo por timidez, no por arrogancia. De verdad, lo he admirado y le he dado seguimiento desde que he comenzado a darle seguimiento a los temas políticos. Usted es un referente en la radio dominicana y yo diría del mundo. Señores, en el día de hoy quisiera tratar un tema de corte legal, pero que impacta a toda la ciudadanía. Y es que precisamente se coinciden varias fechas vinculadas a los temas constitucionales. Por ejemplo, en el día de mañana, 1 de octubre, se celebra 101 años de fundado del primer Tribunal Constitucional, aquel famoso Tribunal Constitucional de Austria, que fue puesto en funcionamiento el 1 de octubre de 1920. Y también una jornada que está llevando a cabo el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, a efectos de ya próximamente también celebrarse en la República Dominicana el 10º aniversario del Tribunal Constitucional. Muchas veces vemos estos conceptos legales muy alejados de nuestra realidad y nos mantenemos al margen, nos llevamos de conceptos que muchas veces han popularizado nuestros políticos, de que la Constitución es un pedazo de papel y que no tiene ninguna afinidad ni ningún impacto directo en la vida cotidiana de nosotros como seres humanos. Efectivamente, al inicio de las primeras constituciones, desde aquellas constituciones no escritas de Inglaterra, luego otras constituciones escritas que fueron evolucionando, como la francesa y otras más de Europa, en principio no tenían el llamado carácter normativo. ¿Qué es esto? Bueno, que se entendían como una serie de postulados o simple y sencillamente descripción de los poderes en función de los cuales se organizaba un Estado determinado. Y al momento de discutirse si alguna norma de carácter legal se confrontaba con alguna norma, algún principio, alguna regla que estuviera en la Constitución, esa era una discusión que al fin de cuentas fue tomando cuerpo al momento de decir si se aplicaba la Constitución como una norma como cualquier otra, o si efectivamente tenía un carácter superior, o si simple y sencillamente era un plan normativo, un plan programático que tenían los estados. Eso fue una discusión que duró varios siglos. El primer país en el que comienza a discutirse con bastante seriedad si las constituciones tienen o no un carácter normativo y por vía de consecuencia debían aplicarse en casos específicos e inclusive plantearse que debían desplazar normas legales de un nivel inferior, como las leyes ordinarias que aprueban los congresos, fue específicamente cuando se estaba construyendo ese gran estado que es Estados Unidos. Hubo varios intercambios en la construcción de lo que debía ser la Constitución de Estados Unidos, la Constitución Federal de los Estados Unidos, cuando se estaba construyendo esa gran república. Y un gran doctrinario de aquel tiempo, un gran intelectual, que fue Alejandro Hamilton, en varias cartas e intercambios que fueron publicados en los medios de aquel momento, que se compiló en un gran tomo que se llama El Federalista, planteó específicamente que cuando alguna ley se confrontara o chocara con un texto constitucional, debía ser declarado nulo o desplazarse. Esto tomó un cuerpo, un sentido de peso ya jurídico, con el primer precedente que se plantea en 1803 en Estados Unidos, que es el llamado caso bastante sonado
Marbury versus Madison, donde el gran juez Marshall se explaya estableciendo esta función de control que tenían los tribunales y dándole ya de manera real el carácter normativo a la Constitución. Esto es, que la Constitución no es ni era un simple pedazo de papel, ni un simple plan programático, ni una simple estructuración del poder, sino que la Constitución era un cuerpo vivo y que debía aplicarse, y que cuando una ley aprobada en el Congreso Nacional se confrontara con ella, debía ser desplazada. Esto tiene una trascendencia de niveles tremendos para lo que es el Estado de Derecho y el reconocimiento de los límites del poder. Pero este es el modelo, el estadounidense, llamado control difuso. Esto es, que se le atribuye a todos los tribunales del orden jurisdiccional la función de vigilantes de la Constitución. Esto es, que no es que en ese sistema creado en Estados Unidos se podía ir directamente al Tribunal Constitucional y requerir que se declarara inconstitucional una ley, sino que al momento de conocerse un caso en un tribunal, se alegaba o se vislumbraba que el texto legal que estaba en proceso de aplicarse a un caso específico confrontaba o se chocaba con un texto constitucional, pues efectivamente el texto constitucional desplazaba esa ley por entenderse de una jerarquía menor. Ese es el llamado modelo difuso. En lo que se celebra, que es la creación de los tribunales constitucionales en el día de mañana, el 1 de octubre, que es la creación del primer tribunal constitucional, es el otro diseño que le da ese carácter también normativo a la Constitución. Pero alterar, ¿sí? Manuel, tu intervención sobre algo tan delicado, profundo y preciso en torno a asuntos legales, a asuntos constitucionales, a asuntos administrativos, ¿verdad? Pero introduzco algo como historiador empedernido de que mañana es un nuevo aniversario de la Revolución China, a propósito de la gran ayuda de China con motivo del COVID y además de las relaciones hace relativamente poco tiempo que se establecieron entre China y República Dominicana. El 1 de octubre de 1949, el presidente Mao Zedong, que había derrotado a los invasores japoneses, que había derrotado a los invasores estadounidenses, que había ganado la guerra civil, pues un día como mañana proclamó el inicio de la Revolución China. Excúsame. Muchísimas gracias, siempre bienvenido sus comentarios y sus enriquecedores conocimientos puestos al servicio del pueblo dominicano. Como les decía, mañana, 1 de octubre, se celebra 101 años del Tribunal Austríaco, que aporta otro sistema, el otro sistema de control constitucional, que es el llamado control concentrado. ¿Qué es esto? Que las personas habilitadas, legitimadas para atacar un texto legal que se entienda se entiende inconstitucional, pueden dirigirse a esa alta corte y mediante un escrito motivado requerir que sea sacado del sistema por entenderse que choca con la Constitución. Esto ha tenido un alcance sumamente importante y este modelo ha sido replicado en muchos otros países de Europa y de Latinoamérica. Es un modelo, reitero, que hace extensivo este criterio de que la Constitución no es un simple plan programático, sino que es una norma, y no cualquier norma, sino la norma que está en la cúspide de la pirámide kelseniana, desplazando cualquier otra norma del sistema que le sea contraria, y sobre todo colocándose también ese Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales. Hago este preámbulo porque en la República Dominicana, si bien casi desde el origen de la República tenemos ese carácter normativo en nuestras constituciones, atribuyéndole primero un modelo similar al de Estados Unidos de control difuso con la Constitución de 1924, con zigzagueos en los que se excluye esta
este carácter normativo y esta posibilidad de control, luego con otros modelos mixtos que incorporamos en la Constitución, en el que se reconocen las dos atribuciones las dos formas de hacer la aplicación normativa de la Constitución, que es el modelo de control difuso aplicado en los Estados Unidos. Esto es, que todos los tribunales ordinarios son guardianes de la Constitución y cualquier alegato que se tenga de inconstitucionalidad, pues se puede presentar ante esos jueces y esos jueces están obligados a aplicar la Constitución y a declarar inconstitucional esas leyes. Ese modelo... Qué lástima, Manuel. ¿Sí? Y alguien dirá, no, la lástima es que usted joda tanto, pero que ese estatus legal procedente de Austria, ¿verdad?, venga de un país donde nació, ¿verdad?, un hombre que violó todas las leyes, no solo jurídicas, sino de la convivencia humana, de la convivencia civilizada. Porque en la ciudad de Brno, en la provincia de Linz, en Austria, el 10 de abril de 1888, nació Adolf Hitler. Así es. Los países aportan, parece como una forma de equilibrio de la misma naturaleza, elementos tan nefastos como fue Hitler en la historia, así como este aporte tan significativo como es la creación de los tribunales, el modelo de Tribunal Constitucional de Control Concentrado. Pues regresando a la República Dominicana, tenemos que en la República Dominicana hasta hace poco existía un modelo, vamos a decir que mixto, en el que se tenía el control difuso a cargo de todos los tribunales del orden judicial y también el control concentrado de la constitucionalidad. Es decir, que cuando un texto legal en un proceso específico le era contrario, usted podía hacer y puede hacer los alegatos de inconstitucionalidad y ese juez que conoce el caso, no tiene que ser un juez especialista, sino el juez que está a cargo de su caso, puede ser penal, civil, de cualquier naturaleza, está obligado a aplicar la Constitución. Y por el otro, el control concentrado, que esto es una acción que se puede dirigir directamente ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga si esa ley es constitucional o no y la destierra del sistema. Lo que quiero ya para finalizar es reseñar y reconocer dentro de los avances que se han tenido en la República Dominicana, específicamente en el 2010, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia tenía atribuciones de garante también de la Constitución y que tenía la obligación de aplicar la Constitución como un texto normativo, no es sino hasta el 2010 cuando se crea el Tribunal Constitucional, un tribunal ya especializado que tiene atribuciones de garante de la Constitución, de los derechos fundamentales, pero también de control de los poderes establecidos. Pero ese Tribunal Constitucional... Manuel, algo que yo dije y he mantenido, quizás producto de la ignorancia ante los conocimientos profundos que tú tienes del avance constitucional, de que la Constitución del 26 de enero de 2010 yo la bauticé como la Constitución de Leonel. Bien, pero en este caso, independientemente de quién se propuso, hay que reconocer que se lograron avances importantes. Por ejemplo, un desarrollo importante de los derechos fundamentales, la creación de las altas cortes, que hay que reconocer que han dado un empuje al Estado de Derecho en la República Dominicana. Pero específicamente quiero, para concluir, reconocer en ese proceso de estructuración de ese Tribunal Constitucional los aportes que ha hecho a la República Dominicana. Y finalmente decir que de nuevo, un informe que se ha presentado... Interrupción, sí. Hasta dentro de media hora más. Manuel, sí. Y destacar, sed justos lo primero si queréis ser felices, dijo Duarte, ¿verdad? Destacar no solo la categoría en sentido general, en toda su forma del Tribunal Constitucional, sino la presidencia del Tribunal Constitucional a cargo del doctor Milton Ray Guevara, una gloria de diferentes facetas importantes
de la vida nacional. Precisamente, don Álvaro Albero, reconocer en ese proceso de génesis, estructuración y desarrollo del Tribunal Constitucional el gran aporte y liderazgo del doctor Milton Ray Guevara, que hay que reconocerle en su momento, en el momento oportuno, los grandes aportes, no solamente por estas 5.339 sentencias que ha anunciado, que ha aportado al país, abundando en el desarrollo de varios derechos fundamentales, declarando inconstitucional normas que contradicen el texto constitucional, sino poniendo un stop a muchos intereses desmedidos, incluso de primeros mandatarios que han querido incidir en las decisiones de ese alto tribunal y que pudieron haber impactado incluso en la paz social y afectar la estabilidad democrática de nuestro país. Llévatelo con dos.